¿Qué le pasa a Vladimir Guerrero Jr. que no conecta jonrones? Se le acabó el poder al hombre de los 500 millones. ¿Qué está sucediendo con Vladimir Guerrero Jr.? Vamos a explicarlo al detalle en este video. Vladimir Guerrero Jr. está teniendo uno de sus peores años ofensivos desde el punto de vista del bateo de largometraje y también desde la producción de extra bases. Ahora mismo muchos se preguntan si es bueno tener un primera base que cobra lo que cobra Vladimir Guerrero Jr., que tiene en estos momentos un buen averaje, pero que apenas tiene 2 jonrones, señores, y 9 extra bases si sumamos todo lo que ha podido producir, pues en 42 juegos, y que va camino de tener posiblemente, si hacemos la proyección, una de las peores temporadas ofensivas desde el punto de vista de los jonrones y del bateo de largometraje. Estamos hablando que Vladimir Guerrero Jr. ha pasado de producir en su mejor temporada 2021 48 jonrones, de conectar 32 jonrones al año siguiente, de tener otra temporada por encima de los 30 jonrones, ahora mismo a estar camino de tener una temporada en la que pudiéramos estar hablando de 8 o 10 jonrones, si no es que en la segunda mitad pues despierta y entra en combustión. Vamos a explicar el misterio, el secreto de lo que está sucediendo con el swing de Vladimir Guerrero, con su mecánica, para entender ahora mismo qué lo está afectando a nivel de las grandes ligas y por qué tiene este bajo rendimiento. Miren, Vladimir Guerrero Jr. está en una racha en la que desde el 28 de abril no pega un extra base. Y estamos ahora mismo ya a mediados del mes de mayo. La racha de 13 partidos que comienza el 29 de abril es la siguiente: 49 veces al bate, solamente 9 hits, ningún extra base, 3 carreras empujadas, 5 bases por bolas para Vladimir Guerrero Jr. Estamos hablando de algo que para muchos puede ser intolerable si se está hablando de un bateador que cobra lo que cobra él y de alguien que está llamado todos los años a destacar a nivel de las grandes ligas, no por gusto. Le dieron ese contrato franquicia, uno de los 3 contratos más grandes en la historia de las grandes ligas en cuanto a monto total. Entonces, ahora mismo no pega, como les estaba diciendo, pues desde el 28 de abril un extra base. Miren las estadísticas de la temporada de Vladimir Guerrero Jr. Ahora mismo 7 dobles y 2 jonrones, 9 extra bases. Como toda producción de largometraje, no tiene triples y estamos hablando de que los demás han sido sencillos, de 45 hits. 18 carreras remolcadas, una línea ofensiva que, si usted se pone a verla por partes, pudiera parecer bastante interesante. 292 de averaje, 375 de OVP, es un AVP bastante aceptable, quizás de los más altos en su carrera, evidentemente ahora mismo en una muestra pequeña. 377 de slugging, 752 de OPS, primera vez por debajo de 400 de slugging en su carrera. Evidentemente estamos comparando una parte de la temporada contra la temporada total, pero ahora mismo, si terminara la temporada y fuera una especie de temporada recortada como la de la COVID, estaríamos hablando de por primera vez por debajo de 400 de slugging y además un OPS, el peor OPS de su carrera en las grandes ligas, el que está teniendo ahora mismo Vladimir Guerrero Jr. O sea, hay problemas evidentemente desde el punto de vista de producción ofensiva, porque usted no le paga 30 millones o más y le hace un contrato de 500 millones a un jugador para convertirlo en franquicia, y que ese jugador no le pueda conectar jonrones, ni le pueda remolcar carreras, y ni siquiera pueda conectar prácticamente extra bases. No se paga más de 30 millones para tener un averaje solamente como parte de su alineación. Y ahora una proyección de cómo pudiera terminar la temporada Vladimir Guerrero Jr. Sí, mantiene el paso que lleva en estos momentos a nivel de las grandes ligas, para entender por qué su temporada no está haciendo lo que se espera de un hombre que cobra más de 30 millones o que tiene como promedio más de 30 millones y además es el contrato franquicia, como le habíamos dicho. Pues estaría terminando su temporada con unos 8 jonrones, con una cifra entre 60 y 70 carreras remolcadas, con poco más de 200 bases recorridas, 34, 35 extra bases quizás lo que pudiera terminar la temporada. Evidentemente estamos hablando de proyecciones, no es que vaya a terminar su temporada así, pero ahora mismo iría camino a terminar su temporada de esta manera. Quizás números de base por bolas similares a años anteriores, hits similares a los que ha tenido en temporadas anteriores y unos 80 ponches. Pero en realidad, recuerdo nuevamente, usted no le paga 30 millones ni le hace un contrato de 500 millones a un jugador para que termine su temporada de esta manera. Con apenas 8 o 10 jonrones estaríamos hablando de su peor
temporada en la historia. Recuerden que tuvo temporadas de más de 40 jonrones y 2 temporadas de más de 30. Aquí tenemos el total de extra bases de Vladimir Guerrero Jr. a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas. Año 2019, 43 extra bases. 2020, temporada recortada por la COVID, evidentemente 24 extra bases. 2021, 78 extra bases. 2021 fue su gran temporada, empujó más de 100 carreras, conectó 48 jonrones, 29 dobles. 2022, 67 extra bases. 2023, 56. En el 24, 75 extra bases, fue otra de sus temporadas con 30 jonrones. Y 2025, 57 extra bases. Pues en el 2026 solamente lleva 9 extra bases. Y su proyección final sería de 35 extra bases. Estaríamos hablando de que si mantiene este ritmo, pues terminaría con uno de los peores promedios o las peores cantidades de extra bases de lo largo de toda su carrera, excepto evidentemente esa temporada recortada por la COVID. Entonces, se le paga tanto dinero a un jugador para que termine de esta manera y produzca esta cantidad de extra bases. Eso es lo que está sucediendo y esa es la proyección que hay en estos momentos. Pero necesitamos entender primero qué está sucediendo con él y dónde es que está fallando la mecánica y en realidad las métricas de Vladimir Guerrero Jr. para que en estos momentos tenga esa producción que tiene. Miren, ángulo de ataque. Recuerden que cuando se analiza el swing se habla del camino del swing del bateador, se habla del ángulo de ataque del bateador y se habla también, por supuesto, de lo que sería la orientación, si ala para su mano, si ala para la banda contraria, si levanta flies, si es más un bateador de rodado. Pero en este caso vamos a referirnos al ángulo de ataque de Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. tiene uno de los ángulos de ataque, el momento en el que conecta la pelota o pasa más cerca de la pelota también, pues bajo a nivel de las Grandes Ligas, sobre todo teniendo en cuenta que un ángulo de ataque promedio a nivel de las Grandes Ligas suele andar sobre los 10 grados aproximadamente. Por supuesto hay casos extremos, Murakami es mayor, Kyle Schwarber es mayor, Ohtani es mayor, Caminero, por ejemplo, un bateador que batea bastantes jonrones, tiene un ángulo de ataque sobre los 7 grados aproximadamente, pero de Vladimir Guerrero Jr. ha sido desde el 2023 hacia acá, que son las estadísticas que se tiene a mano, pues bastante constante. Por lo tanto, estamos hablando de un bateador que tiene un ángulo de ataque, digamos que constante, a lo largo de sus últimos años en las Grandes Ligas, entre los 13, 12, 2 grados aproximadamente. Ahora mismo está teniendo un ángulo de ataque de 3. No hay un gran cambio realmente en cuanto al ángulo de ataque, lo que nos indica que está yendo a atacar la pelota con el mismo ángulo. Ahora, velocidad de bate, que es algo importantísimo también a la hora de conectar la pelota y ayudarle a producir. No es que lo sea todo. Ya tenemos un bateador que tiene un perfil de un ángulo de ataque bastante bajo, lo cual nos puede hacer ver que tiene una tendencia entonces a producir pelotas más hacia abajo. Recuerden que el ángulo de ataque ideal a nivel de las Grandes Ligas debería ser entre 5 grados y 20 grados aproximadamente, según indica MLB, y Vladi está por debajo. La velocidad del bate. Tiene una buena velocidad de bate de Vladimir Guerrero Jr. De hecho, es de las pocas métricas avanzadas que en estos momentos realmente tiene bastante bien en cuanto a percentiles. Tiene una velocidad promedio de 76.4. Para que lo tengan en cuenta, Junior Caminero tiene la mayor velocidad de bate promedio de todas las Grandes Ligas y anda entre 79 y 80. Significa que Vladimir está bastante bien. No hay un gran cambio tampoco en cuanto a velocidad de bate. Está teniendo una buena velocidad en su bate, en su swing Vladimir Guerrero Jr. El ángulo de ataque ya sabemos que es bajo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Miren acá qué interesante, y es la calidad, o tiene que ver con la calidad del contacto que está generando Vladimir Guerrero Jr. ¿Qué está pasando realmente con esas pelotas bateadas por Vladimir Guerrero Jr.? Primero, el hard hit, el porciento de pelotas bateadas a más de 95 millas. Recuerden que el hard hit es pelotas bateadas a más de 95 millas por hora. En cuanto a hard hit, si nos ponemos a ver cómo ha ido cambiando los hard hits de Vladimir Guerrero Jr. con el paso del tiempo, excepto esa temporada del 2019, estamos hablando, señores, del hard hit, por ciento de hard hit más bajo de la carrera de Vladimir Guerrero Jr. Las pelotas no están saliendo a una buena velocidad de salida. 42.5% de hard hit o de pelotas bateadas a más de 95 millas para Vladimir Guerrero Jr. Cuando tuvo en otros años anteriores como el 2021 su gran temporada ofensiva con más
de 40 jonrones y 100 carreras remolcadas. En cuanto a producción de extra bases, más de 70 también, pues tuvo un hard hit de 55.2. Incluso el año anterior tuvo un hard hit de 50.2, otros años de 50, 49, 50, pero este de 42.5 es el hard hit más bajo de la carrera de Vladdy Guerrero Jr., exceptuando esa temporada del 2019. Aquí ya hay un indicativo de que las pelotas no están saliendo a la velocidad que deberían estar saliendo cuando son conectadas, pese a que tiene, como les estaba diciendo, una buen swing o una buena velocidad de swing. Entonces, la velocidad de salida promedio de alguna manera de Vladimir Guerrero Jr., mírenla, es una de las más bajas igualmente de su carrera. Velocidad de salida promedio 90.4 millas por hora. Recuerden que hablamos del porciento de hard hit de pelotas de Vladimir Guerrero Jr., pues aquí tienen lo que sería la velocidad de salida promedio en cuanto a millas por hora, pues 90.4, igualmente una de las más bajas de su carrera. 2025 fue 92, 2024 93, temporada 2021 volvemos, la mejor temporada de Vladdy Guerrero Jr. en cuanto a producción ofensiva de jonrones y extra bases, 95.1 de promedio de velocidad de salida. La pelota salía disparada como un misil realmente y tenía además un porciento de hard hit mayor. Ahí hay una pista para indicar cómo ha habido un retroceso en cuanto a Vladimir Guerrero Jr., en cuanto a porciento de hard hits y en cuanto a lo que sería la velocidad promedio a cómo salen las pelotas bateadas por Vladimir Guerrero Jr., para entender la debilidad de alguna forma de las conexiones que está haciendo el bateador dominicano. Y ahora entramos a otra de las estadísticas de las que se habla mucho, pero de las que a veces no se entiende a nivel de las grandes ligas. Estamos hablando de los famosos barrels. Recuerden que una pelota, para hacer un barrel, tiene que tener una velocidad de salida mínima de 98 millas y un ángulo determinado de salida. No vamos a entrar a explicar sencillamente la explicación general del barrel, pero para que se queden con algo, son pelotas que salen a 98 millas por hora o más con un ángulo determinado y que además tienen un resultado óptimo en grandes ligas. Está demostrado que las pelotas que salen como barrel, pues señores, producen más averaje y producen más slugging. Entonces el porciento de barrel de un jugador nos quiere decir de alguna manera igualmente la calidad del contacto que está teniendo. Ya tenemos a un jugador que tiene el mismo ángulo de salida aproximadamente, que tiene una buena velocidad de bate del swing, pero ha visto cómo sus porcientos de hard hits o pelotas que salen bateadas a más de 95 millas disminuye. Ha visto igualmente cómo la velocidad promedio de sus batazos, de las bolas que salen disparadas, disminuyen, y entonces ahora ve que igualmente los barrels, esta pelota bateada con una velocidad de salida, con un ángulo óptimo y que produce más slugging y más averaje, pues también ha disminuido a nivel de las grandes ligas en los últimos tiempos, exceptuando temporadas 2020 y 2019, cuando tuvo barrels más bajos. El barrel de 2026 en estos momentos es mucho menor, muchísimo menor que el barrel de años anteriores. El porciento de barrel, 9. 2025, 12.2. 2024, 13.8. 2023, 11.1. Y la temporada del 2021, 15.2. Nada es coincidente en el béisbol, o sea, o todo coincide de alguna manera. No hay puras coincidencias propiamente hablando, sino que hay indicativos y estadísticos que nos indican cómo rinde un jugador. 2021 tuvo mayor velocidad de salida, comparando casi siempre con las otras temporadas. Tuvo una buena velocidad de salida, tuvo un porciento de hard hit altísimo y tuvo también el porciento de barrel más alto de su carrera. Por eso es que en 2021 conectó más de 40 jonrones, tuvo una buena velocidad de bate también. Y por eso es que ahora en 2026 usted se pone a ver los problemas de Vladimir Guerrero Jr., que tiene uno de los promedios de barrel o porcientos de barrel más bajos de su carrera. Y aquí tienen la otra estadística que nos va a ayudar a cerrar y a entender el análisis de qué está pasando con Vladdy Guerrero Jr. El ángulo de salida de las pelotas.
El ángulo de salida de las pelotas pues es fundamental a la hora de determinar evidentemente el destino que puede tener una conexión. Si la pelota sale con un ángulo de salida muy bajo, digamos, imagínense 1 o 2 grados con respecto al plano horizontal, pues estaríamos hablando de la pelota evidentemente que va a ir muy cercano al suelo o muy en forma de línea y no se está levantando lo suficiente. No se trata de que la pelota tenga que tener un ángulo de salida de 50, 60 grados tan alto, porque realmente no va a haber una calidad al contacto, sino que tenga un buen ángulo de salida que permita salir disparado. Pues el ángulo de salida de las pelotas que batea Vladimir Guerrero Jr., miren ustedes cómo se está comportando, uno de los más bajos de su carrera. Ángulo de salida de 6.9, exceptuando temporada 2022 y temporada 2020, pues el ángulo de salida de Vladimir Guerrero Jr. es de 6.9. Si lo comparan con la temporada 2021, pues 9.4 el ángulo de salida en aquella temporada. Significa que las pelotas de Vladimir Guerrero Jr. están saliendo con un ángulo de salida más bajo que en años anteriores, comparado en sentido general. Entonces, si usted tiene un jugador que tiene aproximadamente la misma mecánica en cuanto al ángulo de ataque, tiene buenas velocidades de swing, sin embargo, tiene menos promedio por ciento de hard hit, menos promedio de velocidad de bolas bateadas, poco sobre las 90 millas, pero no mucho más. Tiene menos por ciento de barrels en su carrera, tiene un ángulo muchísimo más bajo. Estamos hablando de un jugador que no está logrando que toda la fuerza que tiene o que puede tener, porque estamos hablando de una buena velocidad de swing, o sea, no está logrando que su mecánica se transforme en velocidades de salida altas, elevadas, que se transformen en barrel, que se transformen en hard hit, métricas que nos ayudan de alguna manera a que la pelota tenga mayor rendimiento. Si a eso le suma que tiene ángulos de salida bastante bajos, significa que hay un problema de timing también. No está logrando elevar la pelota lo suficiente, con la suficiente fuerza, con buena velocidad de salida como para que las pelotas se conviertan ya sea en conexiones largas, quizás como dobles, o en conexiones mucho más allá de las cercas. Estamos viendo a un Vladimir Guerrero Jr. que necesita en estos momentos tener un mejor timing, una mejor forma de acercarse a conectar a la pelota, porque de eso significa todo, para hacer una transferencia adecuada y lograr entonces que la pelota salga con la velocidad de salida, señores, que tiene que salir para conectarle duro a la pelota y para intentar acercarse de alguna manera, pues evidentemente a esas cifras que tuvo en 2021, cuando conectó más de 40 jonrones y empujó más de 100 carreras remolcadas. Vladimir Guerrero Jr. tiene la calidad para hacer estos ajustes, no tengo ningún tipo de dudas, y debería hacerlo en algún momento, sobre todo porque estamos hablando de un jugador que se ganó ser la cara de la franquicia de Toronto, un jugador que se ganó un contrato de 500 millones y que es, por supuesto, muy joven todavía, además es un gran bateador, pero tiene que hacer ajustes, tiene que cambiar timing y problemas y cosas en su swing a la hora de golpear la pelota para que efectivamente esa pelota empiece a levantarse, porque, se los vuelvo a decir, nadie le hace un contrato de 500 millones a un jugador esperando que batee 10, 15 jonrones por temporada e impulse 50, 60, 70 carreras. No, Vladimir Guerrero Jr. debería apuntar a ser un jugador como es, de un buen averaje, pero también ser un jugador de 30 jonrones o más y cercano a las 90, 100 carreras remolcadas. Esperemos que haga ajustes a su swing, pero esto es lo que está sucediendo y ahora mismo hay una crisis de poder total. Y ahora les dejo la pregunta: ¿podrá Vladimir Guerrero Jr. revertir esta situación esta temporada y terminar con los números que debería terminar alguien de su calidad, de su contrato y de su nombre en las grandes ligas? Los voy a estar leyendo en los comentarios.